Hola a todos, buenas tardes. Reciban un saludo desde el Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá en Guatemala. Les agradecemos a todos el interés que han mostrado en participar en nuestro seminario. Como ustedes ya saben, esta serie de seminarios se hacen como parte del programa de entrenamiento en capacidades para mejorar la investigación en los determinantes sociales de las enfermedades cardiovasculares. Este programa de entrenamiento lo tenemos en conjunto entre INCAP y la Universidad de Drexel y cada mes pues tratamos de presentar temas innovadores necesarios conocer en la región con expertos. El día de hoy estamos muy contentos de tener con nosotros a la doctora Carolina Batis, quien es epidemióloga nutricional y experta en la medición de dieta. Doctora Batis, muchas gracias por aceptar y por estar con nosotros el día de hoy. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Un gusto de participar en estos seminarios. Muchas gracias. Y estamos, bueno, hay mucha gente que ya se está empezando a conectar. Nos gustaría que nos saludaran, que nos dijeran su nombre, de qué país son, de qué institución son, para conocer quiénes están con nosotros el día de hoy y también para que la doctora Batisco tenga el panorama de cuál es la audiencia. También, bueno, para iniciar, nos gustaría conocer cuál es el camino que tú has recorrido en tu carrera hasta llegar a este punto, cómo fue que decidiste formarte en epidemiología nutricional, estudiar en el extranjero y bueno, todos los pasos que te han llevado a ser en ya una investigadora experta en este tema. Pues para toda, creemos que para la audiencia va a ser de mucho interés conocer cuál ha sido tu trayectoria y tu camino para llegar hasta acá. Y también, antes de dar la palabra a la doctora, pues vamos a estar colocando en el chat el CV para que ya puedan conocer más sobre pues los proyectos que ha liderado, publicaciones, etcétera, ya todo su récord académico, pero ahorita conocer un poco de esta experiencia. Así que si nos puedes contar. Sí, claro que sí. Eh, bueno, estudié nutrición, que en México le decimos nutriólogos, nutriólogas, creo que en otros países le llaman nutricionistas. Sí. Yo creo que desde ahí me costó trabajo, la verdad, de decidirme porque como que me interesaba el tema de la alimentación y las ciencias de la salud, pero a la vez como que creo que mis habilidades eran más como lógico-matemáticas, entonces como que no sabía muy bien qué área podía como tener ese interés en el área de la salud, pero a la vez sentía que el área de la salud de repente es como memorizar mucho y eso, por ejemplo, me cuesta un montón, pero bueno, me decidí por nutrición sin saber más en el momento y ya estando en la carrera fue que empecé a llevar materias enfocadas en investigación, en epidemiología, en salud pública y como que ahí fue cuando me hizo clic, ¿no? Como que dije, ah, esto me gusta, ¿no? Este pensamiento, de pensamiento crítico, de estar cuestionando, de cómo hacer los análisis, de cómo preguntarse las cosas. eh, Como que ahí me hizo clic de, ah, esto me gusta. Y entonces ya como que desde que estaba estudiando la licenciatura, tenía la espinita de quiero dedicarme a la investigación. No sabía muy bien cómo a qué área. Entonces todo lo que podía de prácticas o en México tenemos como el servicio social que una vez que terminas tienes que hacer algo de experiencia apoyando en algo, pues como que todo lo que pude busqué tener experiencia en investigación y entonces estuve en el área clínica más, por ejemplo, con enfermedades renales. También estuve un tiempo en una parte como muy de ciencia básica, en un laboratorio con las pipetas, como más de biología molecular. Y la verdad es que esas experiencias me fueron ayudando a definir que la parte que más me estaba y regresando un poco a esta cuestión como más lógica o cuantitativa, que me gustaba más el área más como de salud pública o de epidemiología, tanto por el tipo de análisis y habilidades que se requieren, como por la sensación de actuar desde un enfoque más preventivo, ¿no? Sobre todo cuando estuve con los enfermos renales.
pues sí sentía como una cierta frustración, ¿no? De decir, chin, en esta etapa de la enfermedad que ya tienen está como ya muy difícil lograr una mejora en su calidad de vida. Digo, la alimentación en esa etapa es súper importante, pero como que ya sientes que lo que mueves de la aguja es muy poco, ¿no? Y como la frustración de sentir que por qué tuvieron que llegar a esa etapa las personas. Entonces creo que también por el tema me atraía mucho más un tema preventivo de salud pública y de cómo pues evitar que la población llegue a esos momentos, ¿no? Entonces, bueno, y desde que terminé la licenciatura, les digo, estuve como con un grupo de investigación en enfermedades renales, que fueron como con los que empecé a aprender más de diseño, de investigación y demás. Entonces, la verdad es que yo no hice maestría, pero siento que sí tuve bastante experiencia en investigación durante la licenciatura y los 2 años posteriores. Sabía que quería hacer el doctorado, entonces, pues empecé a buscar qué opciones. Vi, por ejemplo, que en Estados Unidos tenían como estos programas muy enfocados en epidemiología de la nutrición, entonces pues por eso fue que me animé a aplicar y mandar mi solicitud. La verdad lo hice sin ninguna referencia, sin ninguna recomendación, sin nadie que me conociera. Solita mandé mis solicitudes, veía las páginas y la verdad es que me fue muy bien. Pensaba, yo dije, no, va a estar muy difícil, no creo, y no, creo que... eh, no sé si el perfil como de mexicana interesada en este tema funcionó, pero me fue bien y ya me fui a hacer el doctorado a Carolina del Norte. Y bueno, ya de ahí con el doctor Barry Popkin, que él tiene mucha relación con el Instituto Nacional de Salud Pública, pues fue por él que me contactó, ¿no? Con los investigadores de acá y fue que ya regresé a México, ya ahora sí al instituto y pues me he desarrollado ahí. Gracias por compartir y bueno, llama mucho la atención esta parte de poder incidir y enfocarse en la prevención más que en el tratamiento de la enfermedad. Entonces creo que eso es de mucho interés para nosotros y también esto de esta parte que mencionas, bueno, de atreverse y moverse para buscar el entrenamiento. Así que bueno, muchas gracias y ya hemos compartido el CV para que ustedes ya puedan tener pues con más detalle a qué se dedica la doctora. Gracias por saludarnos en el chat. Ya tenemos a más de 30 personas y comentar que tenemos a gente conectada de Guatemala, de Costa Rica, de Honduras, de República Dominicana. Saludos también a Argentina. Muchas gracias a todos y sabemos que en el transcurso de los próximos minutos vamos a seguir teniendo más personas. Entonces, bueno, pues te damos la palabra para que por favor inicies con tu presentación. La doctora Batis nos va a hablar sobre el monitoreo de la dieta poblacional y cómo sirve este seguimiento de la dieta y monitoreo para y guiar el diseño y la implementación de políticas públicas y nos va a hablar de la experiencia de México. Así que muchísimas gracias. Invito a todos que si van teniendo comentarios o preguntas, lo pongan en la casilla de Q&A para que ahí podamos al final de la sesión pues ir resolviendo las preguntas que son. Gracias y adelante. Bueno, muchas gracias. Entonces voy a iniciar con el tema. Eh, No, porque esto es lo mismo. Bueno, primero voy a empezar platicando de la evaluación de la dieta poblacional. Y creo que esto es interesante porque creo que para los que no están en el área sobre todo, pues pueden a veces leer artículos sobre información y escuchar que se midió de una manera o de otra la dieta y a veces como que no saben muy bien si está bien medido o no, si es un buen método o no. Entonces creo que es buena idea para todos tener como una cierta noción de los diferentes métodos que hay en la disposición y para qué sirve y no sirve cada uno de ellos, ¿no? Entonces, bueno, en general se dividen como en estos dos grandes rubros, que son los métodos directos, que es como que directamente con la persona se está preguntándole su consumo, y otros indirectos que tenemos, por ejemplo, las hojas de balance de la FAO, que esto es como una recopilación de datos que tienen los países de cuánto se produce, por ejemplo, de un alimento, cuánto se exporta, cuánto se importa y cuánto se usa para diferentes cosas, entonces cuánto queda como disponible para el humano.
Estos son datos como muy crudos, con mucho error, pero bueno, se tienen disponibles para todos los países y desde muchos años atrás. Entonces eso es como la gran ventaja. Y es algo que se tiene a nivel de país. O sea, ahí sí no vamos a saber qué subpoblación o qué grupo de edad están consumiendo más o menos. Y todo también es como a nivel más de los alimentos como sin procesar, ¿no? Entonces, alimentos ya procesados no los vamos a estar captando en este tipo de información. También hay encuestas de gasto de los hogares. El objetivo de estas encuestas es más que de nutrición, es más económico, ¿no? Como el entender la situación, el ingreso, el gasto de los hogares, pero bueno, dentro de ese gasto se pregunta de los alimentos. Entonces, allá hay diferentes metodologías, pero a veces es como un listado de alimentos y se les pide a las familias que lleven como un registro de todas sus compras en 7 días, en 2 semanas, digo, varían las maneras, pero bueno, el objetivo ahí es registrar todo lo que se compró en el hogar. Ahí la desventaja, por ejemplo, es que tenemos como dato a nivel del hogar. No sabemos quién del hogar está consumiendo qué. Y también no captamos del todo el consumo fuera del hogar, ¿no? Porque ese no se capta, pero bueno, son encuestas que se realizan en muchos países y que están ahí también a disposición. Hay otros de ventas y compras, por ejemplo, más adelante les voy a platicar para una evaluación de un panel de consumidores de Nielsen, que son a lo mejor datos más privados o que la misma industria de alimentos o industrias privadas más bien tienen como pues negocio de tener información, ¿no? Para la misma industria de alimentos para poderles decir cómo va su producto, cómo van sus ventas, si funcionó o no la campaña publicitaria que tuvieron. Entonces hay cortes de hogares que les piden que lleven un registro bastante detallado de todo lo que están comprando en el hogar. Entonces, eso también tenemos. O hay otras bases como Euromonitor que tienen registro de todas las ventas que hay en un país por diferentes marcas o alimentos. Ahora, en cuanto a los métodos directos, tenemos el registro o diario de alimentos, que se le pide a la persona que en el momento esté anotando todo lo que está consumiendo. La frecuencia de consumo, y el recordatorio del que les voy a platicar con un poquito de más detalle. Este registro diario de alimentos pues es como la mejor manera porque no hay que estar pensando en recordar, en el momento se está registrando, pero bueno, además de que es muy costoso, pues es difícil hacerlo como en una encuesta a gran escala. La frecuencia de consumos es un listado de alimentos en el que se te va a preguntar el huevo, cada cuando lo comes, nunca, una vez al mes, una vez al día, una vez a la semana, o sea, como más o menos cada cuando comes un listado de alimentos que se te va a poner ahí en el cuestionario. Este se le llama que está aludiendo a una memoria genérica, es decir, no te están pidiendo que recuerdes en específico un evento, sino como en general en tu consumo del día a día, como qué tan frecuente comes algo. Es una estimación muy, muy aproximada. Y algo, por ejemplo, que a mí me deja muy claro que es muy aproximada es que, por ejemplo, si hacemos una lista de alimentos más larga, por ejemplo, de frutas, si preguntamos cítricos, frutos rojos, manzana y otros, a lo mejor ahí nos va a salir una cantidad de frutas más pequeña a que si agregamos naranja, guayaba, manzana, plátano, toronja. O sea, si hacemos la lista más grande de alimentos, nos va a salir un consumo mayor, ¿no? Porque si ustedes piensan, pues a lo mejor algo que irían de frutas una vez al día, a lo mejor cuando desglosan cada una de las preguntas acabarían diciendo, no sé, varias veces al día las diferentes frutas. Las porciones también, la verdad es que pues a veces comemos en cantidades muy grandes, a veces pequeñas, y bueno, aquí estamos dando como algo muy, muy general, ¿no? Es difícil poder reportar una porción de algo que consumes, pues, o sea, que no estás pensando en un evento en particular, ¿no? Sino que es en general, como cuánto comes de algo, pues va a ser como muy difícil de estimar. Eh, Algo bueno de este cuestionario, pues es que justo capta como ese consumo como más habitual, ¿no? No te da mucho detalle, es muy aproximado, pero sí es como más habitual de tus hábitos, más de un tiempo más largo. Y puede ser muy económico porque por lo general estos instrumentos, pues las personas solitas los contestan, ¿no? No requieren que un entrevistador esté preguntándole y por lo tanto, pues suelen ser muy, muy económicos. El recordatorio de 24 horas, ahí lo que se hace es se le pide a la persona que registre o bueno, reporte al entrevistador todo lo que comió el día anterior. Como se está preguntando solo del día anterior, es
increíble la cantidad de detalles que podemos recordar del día anterior. O sea, sí podemos dar mucho detalle, ¿no? A qué horas lo consumimos, la cantidad, en dónde estábamos, qué estábamos haciendo, si era una receta, todas las combinaciones. O sea, como nos están preguntando nada más del día de ayer. Si quisiéramos hacer esto de hace 3 días, ya no podríamos dar ese nivel de detalle, ¿no? Por eso es nada más de un día, porque el nivel de detalle que queremos, pues solo lo podemos recordar de un día previo. Y aún así cuesta, ¿no? Por supuesto que hay alimentos que se nos olvidan, cantidades que no recordamos muy bien. Pero bueno, esa es la idea, que es, como es nada más un día y es de ayer, podemos dar como mucho detalle, entonces vamos a tener una estimación mucho más detallada. Creo yo que es menos probable que exageremos las cosas, ¿no? Creemos que las frutas son buenas y quiero reportar que comí muchas frutas. En la frecuencia es como fácil decir, sí, diario yo como 5 frutas. En el recordatorio va a ser más difícil que reporte esas 5 frutas, ¿no? Porque sí me van a estar preguntando a qué horas, cuál, cuánto, entonces ya no es como que tan fácil hacer esa exageración, que es una exageración, no es algo consciente, ¿no? No es que las personas nos quieran mentir, son cuestiones que pasan de manera inconsciente, ¿no? De que queremos contestar lo que creemos que esperan que contestemos. O que contestamos nuestro ideal, ¿no? A lo mejor. Puede ser muy costoso aplicarlo porque, sobre todo la mayoría de las veces se hace con un entrevistador, ¿no? Y en nuestros países, por ejemplo, pues en muchos países ya se empieza a usar que lo contestan solito las personas. En nuestros países, pues bueno, aún no sabemos si esto va a ser posible o no, o qué grupos de la población quizá lo van a poder hacer de esa manera, de contestarlos ellos solos. También el procesamiento es mucho más costoso, ¿no? Porque a diferencia de la frecuencia que ya tienes un listado de alimentos listo, pues aquí sí tienes que estar haciendo mucho más análisis para identificar todos los alimentos que se reportaron y las cantidades y demás, ¿no? Y bueno, se busca que sea el recordatorio que se haga de una manera como más sistemática, en el que tenga como unos pasos definidos de cómo se realiza para que pueda hacer como el reporte con un poco de mejor calidad. Entonces, bueno, entre estos dos métodos que se usan mucho, pues aquí está un poco la comparación, ¿no? La frecuencia de consumo, como decía, es una memoria genérica, es como en general, no estamos pensando en alguna comida en particular, y el recordatorio sí es muy específica, es nada más del día de ayer, ¿no? Por lo mismo, pues la calidad de la estimación, pues para la frecuencia va a ser más cruda, más aproximada, y en el recordatorio, pues la idea es que es más detallada y más precisa, ¿no? Entonces hablamos de que la frecuencia pues es probable que tenga más error sistemático, ¿no? O sea, que no es, que esté a lo mejor sobreestimando constantemente, por ejemplo, algo porque por esa estimación como tan aproximada. Ahora, ¿qué tanto del consumo capta? Pues la frecuencia, como decíamos, sí capta más el consumo más habitual, ¿no? Porque te están preguntando en el periodo del último año, del último mes, qué tanto comes esto o aquello. Y el recordatorio, como es nada más del día de ayer, pues es solo un día, ¿no? Entonces ahí sí va a haber el error de que a lo mejor ese día que me están preguntando, pues no representa lo que como yo diario, ¿no? A lo mejor ese día comí muy bien o al revés, ese día hubo una fiesta con muchísima comida y comí muy diferente a lo que como normalmente, ¿no? Entonces sí hay ese error de que bueno, es solo un día, pero ese error pues es más como aleatorio, ¿no? De que por el día que captamos no es el día habitual. Y en cuanto a cuánto cuesta el aplicar el instrumento, que muchas veces eso es lo que acaba determinando qué instrumento es el que podemos usar, pues la frecuencia, sobre todo aquí es lo autoadministrado, ¿no? El que la persona lo pueda contestar solito, pues la frecuencia va a ser mucho más económica que el recordatorio si se hace con entrevistador. Ahora, quería ahondar un poquito en esto de que el recordatorio es solo un día de consumo, porque cuando es solo un día, es cierto que para medir el consumo de esa persona, o sea, de ese individuo, no nos va a servir un día, ¿no? Si estamos en la práctica clínica y queremos darle una recomendación a esa persona, pues con ese día no va a ser suficiente. Sin embargo, cuando lo que queremos es medir a la población, entender los hábitos de la población, aunque sea solo un día, con eso tenemos. ¿Por qué? Porque vamos a tener muchas personas. Entonces, a lo mejor, como les decía, yo ese día fui a una fiesta y comí muy poco saludable, pero otra persona a lo mejor ese día comió normal y otra persona ese día comió más saludable de lo normal. Entonces, con el promedio, pues estas cuestiones de que unos comieron más, otros menos, se van como
a cancelar, ¿no? Porque ahora en la población pues es como que nuestro interés no es cada una de las personas, sino como una personota, ¿no? Como todos en su totalidad. Entonces, con que cada quien nos dé un día es suficiente. Y esto lo enfatizo porque seguido veo comentarios y aún en personas que están en el área que critican. No, es que es nada más un recordatorio, es solo un día, no sirve, cambia mucho. Sí, si lo que quieres es captar al individuo, es cierto, pero si tu objetivo es sacar el promedio de la población, con un día tienes más que suficiente. Ahora, si te interesa sacar no solo el promedio, sino como más datos de qué porcentaje consume más o menos que esta cantidad, o como más detalles de la distribución, ahí sí es cierto que un día puede que no sea suficiente, pero tenemos métodos estadísticos que nos permiten hacer ajustes para que esto ya nos dé la estimación de lo que tendríamos como si hubiéramos medido varias veces, ¿no? Entonces, aún ahí hay maneras de resolver esta cuestión. Entonces, bueno, en cuanto a qué instrumento sería mejor, la verdad es que cuando el objetivo es estudiar la relación entre la dieta y una enfermedad, por ejemplo, yo pensaría que el debate ahí sigue, si la frecuencia o el recordatorio, ¿no? Creo que como les decía, la frecuencia por un lado te da consumo más habitual, pero tiene más error. El recordatorio te va a dar más detalle, pero a la vez es solo un día, entonces creo que ahí está un poco como cuál conviene más, ¿no? Ahora, si el objetivo es, quiero entender la dieta de mi población, por ejemplo, en una encuesta nacional, ¿no? Quiero saber cómo está comiendo mi población, quiero entender cómo está respecto a las recomendaciones, pues ahí, sin duda, el recordatorio de 24 horas siempre va a ser la mejor opción por todo el detalle que nos va a dar y porque ahí sí la estimación sí va a ser eh, mucho mejor, ¿no? Ahí sí tenemos, por ejemplo, si fueron frutas, pues exactamente más cuáles frutas. En frecuencia es como quiénes comen más, quiénes comen menos, pero la cantidad no la vamos a tener como tan exacta como la podemos tener en el recordatorio. Digo, aún el recordatorio tiene muchos errores y sigue siendo una estimación muy aproximada, pero es mucho mejor porque por todo el detalle que se recolecta. Algo también es esto que les comentaba, ¿no? El que es muy importante el que estemos buscando mejorar los métodos que tenemos para recolectar la dieta, porque bueno, creo que yo a veces creo que pues mucho de la limitación en poder avanzar en investigación o en desarrollo de políticas en alimentación pues es que de entrada no tenemos los datos para entender cómo está nuestra población, ¿no? Y creo que ahí el tener los instrumentos que nos faciliten esta recolección nos van a ayudar un montón y nos van a ayudar a reducir costos. Por ejemplo, ahí en el Instituto Nacional de Salud Pública hemos estado trabajando en un instrumento que se parece mucho o está basado en otros que han realizado por ejemplo, en Estados Unidos o en Inglaterra para que sea mucho más fácil capturar ese recordatorio, ¿no? O que la capacitación que requiere el entrevistador sea mínima, ¿no? Para que sea mucho más fácil. También, por ejemplo, en el centro de Intake, tienen un software que desarrollaron inicialmente en la Universidad de Tufts, pero que ya lo tienen acá lo están como eh, manejando pues en Intake, ese es un software que ya es más fácil que cada país lo adapte, ¿no? Porque ya está como el software y cada país tiene que incluir sus alimentos y revisarlo, adaptarlo, pero ya no parte desde cero en crear el software. Entonces estos pues nos ayudan mucho eh, para poder impulsar el que se recolecte dieta. Entonces, bueno, voy a pasar un poco ahora a la parte de las estrategias a nivel poblacional que tenemos para tratar pues de prevenir, ¿no? La obesidad, las enfermedades crónicas y de mejorar la alimentación. Y bueno, la idea siempre aquí es el que tratemos de hacer de que la opción saludable pues sea la opción más fácil, ¿no? En la actualidad, en los ambientes en los que estamos, pues el que come saludable es el que se esfuerza mucho y va contracorriente, ¿no? De todo lo que está a su alrededor. Lo ideal sería al revés, ¿no? Que quien quiera comer no saludable, pues que se esfuerce y vaya más lejos a comprar su alimento y gaste más en ese alimento y le cueste más trabajo, ¿no? Poder comer ese alimento. Pero bueno, ahorita como estamos, pues más bien todo nos impulsa a lo contrario. Entonces, bueno, la idea de estas estrategias, pues pueden ser
desde dar información para mejorar como la educación, tratando pues de mejorar el comportamiento individual o modificar el ambiente en el que los individuos pues viven, estudian, trabajan, buscan entretenimiento, ¿no? O sea, que por ejemplo si van a la escuela, pues que lo que esté disponible en la escuela sea saludable. Eh, y bueno, también la idea de los sistemas alimentarios, ¿no? Transformarlos para que esos desbalances que hay en la situación comercial, pues se atiendan para que los alimentos que tengamos disponibles o que el sistema alimentario produzca, pues sean más saludables. Algunas políticas regulatorias que pueden o que se han propuesto y que ya muchos países en la región están probando, pues pueden ser los impuestos para justo hacer que los alimentos no saludables pues nos cuesten más y nos sea menos fácil comprarlos. El etiquetado frontal de alimentos, regular la publicidad, por ejemplo, para que no estemos tan bombardeados de publicidad, regular lo que se puede vender en las escuelas, que, bueno, ahorita en México estamos muy emocionados porque se acaba de aprobar el que se prohíba la comida chatarra ultraprocesada en las escuelas. Y bueno, todo esto pues tiene el objetivo de mejorar, ¿no? el entorno alimentario. Entonces, bueno, quería platicar un poco de cuál es la relación, ¿no? Entre esta evidencia científica que se va haciendo las personas que nos dedicamos a la investigación a poder incidir en esta política pública. Y bueno, hay como muchas etapas, ¿no? En las que la evidencia está alimentando o incidiendo en esta política. Va desde entender los efectos en salud, ¿no? El decir, bueno, tal alimento no es saludable, diagnosticar a nivel de la población la situación, bueno, tal alimento no es saludable y en nuestra población se come un montón, o no, a lo mejor no, a lo mejor encontramos que, mira, tal alimento es muy problemático, pero pues no se come mucho, ¿no? No parece ser algo de preocupación en nuestra población, o al revés, sí se está comiendo mucho en nuestra población y es un problema. Con esto poder establecer recomendaciones de políticas y luego también evaluar esas políticas para poder informar, mira, pues si la política sí funcionó o no, o detectamos que esta mejora es necesaria, ¿no? Para poder mejorar. Y creo que mucho de esta evaluación y mejorar la política a veces ya se da entre países. A lo mejor es difícil en el mismo país rediseñar una política, pero sí puede ser que Guatemala diga, bueno, el diseño del etiquetado de México funcionó esto, pero esto no. O por ejemplo, no sé, en el de Chile que se vio que aumentó mucho el uso de edulcorantes no artificiales, endulzantes artificiales en los alimentos. Bueno, pues en México ya se puso ahí la leyenda también una leyenda de advertencia en contra de los edulcorantes. Entonces creo que a veces esta evaluación pues sirve también para las nuevas políticas que se van haciendo en otros países. Entonces, bueno, les voy a platicar sobre el fuente de datos que tenemos en México para justo hacer este monitoreo, ¿no? De entender cómo está la situación en México y poder alimentar este diseño de las políticas. Tenemos la ENSANUD, que es una encuesta probabilística nacional y es representativa de toda la población y se ha estado realizando en diferentes años. Y les quiero dar algunos ejemplos de los datos, por ejemplo, que hemos analizado justo del recordatorio de 24 horas y datos que creo que han sido muy útiles justo para el decir, nos surge una política que mejore esta situación, vean el problema que tenemos. Por ejemplo, esta gráfica es el porcentaje de calorías, es decir, de todas las calorías que se consumen, qué porcentaje vienen de los diferentes alimentos por grupo de edad. Por ejemplo, aquí cereales pues van como del 20 al 30%, ¿no? Que es esperado que el grupo de cereales contribuya con esta cantidad. Pero bueno, aquí se va viendo que leguminosas como frijoles, lentejas, habas, pues la cantidad de la contribución que tienen es como muy bajita. Y algo que nos llamó muchísimo la atención, pues es el consumo de bebidas azucaradas, azúcar y alimentos pues chatarra, ¿no? Papitas, galletas, pan dulce, postres, cereales para el desayuno. Si se fijan, esto en su conjunto, estamos hablando del 25-30% de las calorías. Entonces, este dato es muy, muy fuerte para decir,
urge hacer algo. 30%, un tercio de las calorías de nuestra población está viniendo de alimentos que deberíamos de comer ocasionalmente. Entonces, por supuesto que con esto explicamos la prevalencia de obesidad y los problemas de enfermedades crónicas que tenemos, y aquí se ven las fuentes de alimentos que necesitamos regular e incidir para que las personas pues logren comer menos de esto, porque es muchísimo lo que se está consumiendo. Por ejemplo, también hicimos análisis de esta distribución, ¿no? Del consumo. No sé si esta es la distribución del consumo de frutas y verduras. Y la recomendación es de 400 gramos. Esta población en gris es la población que está cumpliendo la recomendación de frutas y verduras, que lo que estamos viendo es que solo 15% de la población más o menos es la que logra cumplirla y el resto no está comiendo suficientes frutas y verduras. Igual para leguminosas, si ponemos que aquí creo que la recomendación es más de una taza o creo que media taza, muy poquitas personas están logrando consumir esa cantidad. Y en cambio, para bebidas azucaradas, si ponemos como un máximo 60 calorías, pues solo 15% no tiene este consumo excesivo, ¿no? Todos están por encima de esa cantidad. Por ejemplo, el consumo de azúcares añadidos en cuanto al porcentaje total de energía, la recomendación es que no pase del 10%, o ahora también ya se habla de que idealmente no pase del 5%. Y bueno, aquí se ve en los diferentes grupos de edad, pues como todos están en promedio por arriba de esa recomendación, ¿no? Estamos hablando que el consumo pues es de 16%, de 12%, de 14%, ¿no? Muy por arriba de ese 10%. Y si lo vemos en qué porcentaje de la población está teniendo ese consumo excesivo de azúcar añadido, pues la mayoría, ¿no? O sea, el 90% en el área urbana y en el área rural como un 60% están teniendo un consumo de azúcares añadidos excesivo. Entonces también eso nos habla de un problema generalizado, y si bien aquí resalta, bueno, en rural un poco menos, pero pues solo un poco menos, ¿no? O sea, se ve que es toda la población la que está teniendo el problema y es algo de la mayoría. Este otro análisis, por ejemplo, vimos del consumo total de azúcar añadido, de qué fuentes viene, ¿no? ¿Qué alimentos son los que están contribuyendo a ese azúcar añadido? Y bueno, aquí se ve que una parte es como del pan dulce, las galletas, endulzantes, postres, cereales para el desayuno, pero que las bebidas en su totalidad, pues es el 70% de ese azúcar añadido, ¿no? Entonces ahí se ve que quizá más que irnos contra los cereales para el desayuno, por ejemplo, pues hay que irnos contra las bebidas, ¿no? Que es lo que estamos viendo que es el problema más grave. Entonces, cuando hacemos campañas de educativas, pues sobre todo sobre las bebidas hay que estar informando de la cantidad de azúcar que tienen. Algo que también es interesante es esto que les comentaba, cuando tenemos diferentes fuentes de información, si sirve de algo el tener las fuentes juntas, ¿no? Y compararlas. Por ejemplo, esto que les decía de que hay las hojas de balance de la FAO que nos dan como cuánto está en el país. Pero bueno, luego adentro tenemos lo que está en el hogar y luego lo que está en el individuo. Entonces ahí podemos ver si un alimento, por ejemplo, las frutas, no se están consumiendo de manera adecuada. O sea, desde lo que está producido o disponible en el país es insuficiente, o será que a lo mejor sí se produce y sí hay disponible en el país suficiente, pero luego se está desperdiciando o no llega a la población, ¿no? Entonces es también una manera de usar las diferentes fuentes para entender en qué parte de esa cadena está habiendo el exceso o el consumo insuficiente. Por ejemplo, para México, este es como en promedio lo que las guías alimentarias sugieren en calorías, y esto es lo que nos daban las diferentes fuentes de información de disponibilidad a nivel nacional en el hogar y el consumo individual. Aquí, por ejemplo, se ve, no sé, interesante, para las frutas, si comparamos, hay 134 calorías por persona en México disponibles para consumo humano de frutas. Sin embargo, el consumo pues es mucho más bajo, ¿no? El que ya se reporta con el recordatorio o o en el hogar, cuando la recomendación es 118. Entonces, por ejemplo, aquí se ve pues que el consumo está siendo insuficiente tanto en el individuo como en el hogar, pero a lo mejor sí hay suficiente producción, importación y disponible en el país. Eh, Quizás esto puede ser que está desperdiciando mucho de la fruta,
o a lo mejor esta fruta se está yendo, por ejemplo, a preparar jugos, ¿no? O jugos envasados, entonces no está llegando al consumo humano como fruta. Aquí, por ejemplo, estos alimentos chatarra o discrecionales, que las guías dicen que máximo sean estas calorías al día, y bueno, aquí vemos que consumen muchísimo más en México, ¿no? Si es menos de 200 y estamos en más de 500 en el consumo. Y aquí, por ejemplo, se ve que comparado con el hogar, pues se come mucho más o se reporta mucho más cuando vemos el consumo individual. Entonces, quizá esto tiene que ver con que pues, muchos de estos alimentos se están comiendo fuera del hogar y no tanto dentro del hogar. Entonces, bueno, eso también habla del tipo de intervenciones y cómo mucho de las intervenciones quizás se tienen que hacer en ese ambiente, ¿no? En las escuelas, en los lugares de trabajo, en los puestos que hay en la calle. Y bueno, algo que sí es interesante es el detalle que nos van a dar, como comentaba con el recordatorio, pues ahí sí podemos saber que es el pan dulce, que son las bebidas lo que más está contribuyendo a este consumo de alimentos chatarra, mientras que en las hojas de balance, que es como esa disponibilidad a nivel de todo el país, pues lo que se detecta es el azúcar, pero como no detecta ya los alimentos en su último procesamiento, pues no sabemos bien cómo esas fuentes, ¿no? Entonces esta sería una limitación de esta fuente de información. En México hay ya una historia pues de diferentes estrategias que se han ido implementando para tratar de prevenir y de mejorar la alimentación y el ambiente alimentario. Desde el 2010 ay, perdón, se empezó a intentar mejorar el ambiente en las escuelas. No se lo del todo, como les decía, esperamos que en esta que se acaba de aprobar sí haya ahora sí más apego a la ley, porque como que acá en el 2010 fue un lineamiento que algunas escuelas cumplieron, otras no, pero ahora sí está siendo más obligatorio, entonces tenemos que ahora sí funcione. Pero bueno, les voy a hablar en particular del el impuesto que se hizo a bebidas azucaradas y alimentos, se llamó no básicos con alta densidad energética, que se implementó desde el 2014. Es un impuesto chiquito, es solo 1 peso por litro de bebida azucarada, que es como el 10%, entonces sí es muy chiquito, ¿no? Más cuando les acabo de enseñar por lejos que estamos de las recomendaciones y el consumo tan excesivo que tenemos. Entonces, sí, a veces las personas esperan que vamos a dejar de ver bebidas azucaradas cuando, bueno, un impuesto de 10% es muy, muy chiquito, ¿no? El consumo baja muy poco. Y el impuesto fue de 8%, pues básicamente estos alimentos que se llamaban como no básicos, que son, pues sí, alimentos chatarra y con alta densidad energética. Usamos estos datos que les decía de compras de los hogares para poder evaluar este impuesto. Algo que hicimos fue, si ya venía, porque sí va bajando poco a poco el consumo de estos alimentos en México, pues no asumir que toda esta disminución se debe al impuesto, sino hacer un análisis donde si esta tendencia la jalamos en el tiempo y luego comparamos con lo que en realidad está pasando, ¿no? Comparamos con esta tendencia que hubiera pasado si no hubiera impuesto. Eh, y esto es lo que vimos, les voy a presentar para el caso de alimentos, que fue en el que yo estuve más involucrada. Que por ejemplo este era el consumo de alimentos pues chatarra o no básicos previo al impuesto. En cuanto se implemente el impuesto, este sería como la tendencia que hubiéramos esperado, es nada más como extrapolar la tendencia de aquí. Y esta fue la que observamos, entonces vimos una reducción del 5%, mientras que en los alimentos que no tenían impuesto, pues no hubo ningún cambio. También vimos que por nivel socioeconómico, la reducción fue mayor en los que tenían nivel socioeconómico más bajo, lo cual es esperado, ¿no? Las personas que tienen menos recursos, pues les va a influir mucho más si hay un aumento de precio. Entonces, si la reducción fue de 6% ya entre 2014 y 2015 en en toda la población, por nivel socioeconómico fue de 10% en la población de menos recursos. Algo que también encontramos es que en áreas urbanas sí aumentó el precio y sí bajó el consumo, como les acabo de enseñar, pero en las áreas rurales lo que vimos es que el precio aumentó menos y entonces ahí no se vio tanto cambio. Por ejemplo, en áreas rurales, pues es este 6% o 7% que les comentaba, que esta, por ejemplo, fue con otra fuente de información y coincidió con ese mismo resultado, pero en área rural no hubo no hubo cambio.
La industria está pagando su impuesto, no es que lo paguen para un área y otra no, pero ellos sí pueden decidir si le suben o no el precio, ¿no? O sea, ellos pueden decidir pago el impuesto y voy a ganar menos, pero prefiero no perder clientes, por ejemplo. Entonces ellos saben perfecto en dónde le pueden subir y en dónde no, y sí vimos que en áreas rurales le subieron menos, ¿no? Entonces es algo en lo que hay que estar pendiente porque aunque uno cree que algo se implementa a nivel nacional, pues puede haber diferencias por regiones como lo vimos aquí. Eh, Ya después del impuesto de México, y la verdad es que creo que la evidencia que se generó en México ayudó mucho a que en más países y en más estados, por ejemplo en Estados Unidos, se implementaran impuestos y se han hecho ya muchas evaluaciones a la fecha, digo, ya hace 10 años que se implementó en México, entonces ya se ha ido acumulando la evidencia y pues se coincide que siempre que se pone un impuesto, pues hay una disminución en el consumo o en la compra de los alimentos a los que se les puso el impuesto, alimentos o bebidas. Pero bueno, algo que sí queda de repente la duda es porque siempre los datos que se analizan son los de ventas, que son como más fáciles para analizar este tipo de datos. Entonces queda la duda, bueno, ¿qué pasa con el consumo? ¿Será que están bajando las compras de los que tienen impuestos, pero están comiendo otras cosas en su lugar y entonces al final acaba siendo lo mismo o si está habiendo un beneficio en el total de la dieta? Entonces, bueno, en México, con las encuestas nacionales de nutrición que teníamos en el 2012, 2016, pues pudimos comparar, ¿no? ¿Qué pasaba? Como les comentaba, pues este recordatorio de 24 horas, pues sí tiene mucho error y el tratar de ver una disminución tan pequeña que estábamos hablando de 6, 7%, pues está difícil verlo en este tipo de datos. Pero bueno, vimos, analizamos y encontramos que sí coincidía con lo que ya se había visto con otras fuentes. Y vimos que a pesar de que sí había aumento de consumo en algunas bebidas y alimentos no saludables, por ejemplo, en México se consumen mucho las aguas frescas, que son agua con azúcar y un poquito de fruta, muy poquita. Eh, Postres, por ejemplo, postres caseros que no tenían impuesto también aumentó, o las carnes procesadas, ¿no? Sí vimos que a pesar de que sí hubo este aumento de estos otros alimentos y bebidas, el contenido de azúcar añadida, de grasa saturada, la densidad energética, es decir, cuántas calorías por gramos hay en el total de la dieta, sí disminuye. Es decir, sí mejoró un poco la calidad de la dieta a pesar de estas como compensaciones que sí vimos. Entonces, en su totalidad, pues sí alcanzó de todas maneras a haber una mejora con el impuesto. También al tener ahora sí datos de individuos, pues podíamos ver el efecto ahora sí por nivel, que diga, por grupo de edad o por género, ¿no? Lo cual en los otros datos que eran a nivel del hogar, pues no lo podíamos ver. Y algo que vimos es que las disminuciones fueron más pronunciadas en los grupos de edad que previamente consumían más, ¿no? Por ejemplo, las bebidas azucaradas en los adolescentes son los que más consumían y son los que más redujeron con el impuesto. Los alimentos con impuesto los consumían más los preescolares y son los que disminuyeron más. También, por ejemplo, aquí se ve los hombres en bebidas azucaradas, pues no cambiaron mucho, ¿no? Entonces también ahí nos va reflejando que no todos los grupos de la población tienen el mismo efecto y que en algunos, pues el impuesto no les hizo mucho. Entonces, bueno, en conclusión, pues lo que quiero enfatizar es la importancia de monitorear la dieta poblacional, ¿no? Lo que no se mide no se puede cambiar. Entonces, a mí en lo personal me encanta esta área de medir la dieta y pues tratar de entenderla en el más detalle posible, ¿no? Aquí les enseñé algunos ejemplos de los análisis que hemos hecho en el instituto, pero bueno, hay muchos más y que podemos ver en qué horario, en qué lugar, en qué tiempo de comida, cómo se combina, no sé, podemos tener mucho detalle de la dieta y siento que pues toda esta es información crucial para poder hacer algún cambio, ¿no? Si no lo medimos de entrada, pues no podemos saber hacia dónde queremos ir o hacia dónde hace falta ir. El recordatorio de 24 horas, pues en encuestas nacionales es la mejor opción. Si hay otras fuentes, por ejemplo, con los impuestos les enseñé, pues empezamos evaluando el impuesto con datos de hogares y también fueron muy útiles, ¿no? Entonces, si en su país no cuentan con encuestas nacionales con recordatorios, pues están estas otras fuentes que también, si bien tienen algunas limitaciones, puede ser suficiente para tener la información que necesitamos.
Ay, bien, no. Me salió el letrero de la conexión inestable, pero bueno. Espero Sí, que te no trabé un me haya ratito, cortado mucho. pero ¿Eh? sí, te descongelaste y sí logramos escucharte bien. Ah, perfecto, gracias. Eh, y bueno, que monitorear la dieta de la población pues es necesario tanto para poder diagnosticar y diseñar las políticas como para estar evaluando si están funcionando o no las mismas, ¿no? Lo cual es importante. Entonces, ese monitoreo pues tiene que ser continuo. Ay, no sé sí, creo que ya con eso concluyo. Y bueno, sí, miren, dejé suficiente tiempo para, para las preguntas y respuestas que tengan. Si quieren, dejo de compartir o lo dejo por fin. Como tú quieras. Bueno, si Muchas acaso gracias. hiciera falta regresarme algo, comparto. Perfecto. Muchísimas gracias por la presentación, súper interesante los datos que nos presentaste. Y yo creo que hiciste el caso muy bien y nos queda claro a todos sobre la importancia de monitorar la dieta y cómo estos datos pueden guiar, digamos, qué se necesita regular, también qué se necesita promover. Por ejemplo, el consumo, lo que mencionabas de leguminosas está bajo, necesitamos entonces promover este tipo de alimentos y cuáles claramente hay que regular. Y sobre todo, muchas gracias por mencionar esto, que cuando no disponemos de una fuente de datos que es la ideal, podemos hacer uso de diferentes instrumentos o diferentes fuentes de información para lograr tener este panorama de qué es lo que se está consumiendo a nivel poblacional. Así que muchas gracias y creo que esto ha sido muy valioso. Quería hacerte unas preguntas que han surgido en el chat de la gente pues, que ha estado comentando y también hacerte una pregunta, Caro. Por ejemplo, en Centroamérica no ha habido evaluación de dieta recientemente, solo en Guatemala sí. Se hizo una encuesta poblacional el año pasado que ya incluyó una frecuencia de consumo. Pero en los ahora se está evaluando, pero en los años anteriores utilizamos solamente algunos indicadores de alimentación infantil, sobre todo para evaluar eh, indicadores en niños pequeños. Y solo quería saber si nos puedes comentar un poco de esto, o sea, ¿qué piensas de estos indicadores, por ejemplo, para medir diversidad de la dieta? No nos dice qué cantidades están consumiendo, pero sí qué grupos de alimentos están consumiendo los niños pequeños. Si nos puedes hablar un poquito de este tipo de indicadores, te lo agradecemos mucho. Sí, claro que sí. Estos indicadores creo que son muy buenos. De hecho, la FAO recientemente ya acaba de proponer que el indicador de diversidad de la dieta pues se adopte como un instrumento, un índice para medir, para dar un indicador de la calidad de la dieta, ¿no? Porque por ejemplo, en las metas de desarrollo sostenible pues tenemos muchas metas, pero ninguna relacionada a dieta, y no porque no sea importante, sino porque no tenemos un buen indicador para medir cómo se va avanzando, ¿no? Y es el problema de la alimentación, pues que es muy complejo de medir y nos vamos a métodos muy sofisticados y complicados, pero bueno, porque en sí es muy complicado medir la alimentación. Entonces, bueno, estos indicadores pues son mucho más sencillos. Se hace como un cuestionario muy cortito de el día de ayer consumiste tal alimento, tal alimento, tal alimento, y con eso como que se saca un índice de si fue suficientemente diversa o no la dieta. Esta diversidad pues se ha visto que está muy asociado con deficiencias nutricionales, ¿no? Porque ahí se ve si hay suficientes grupos de alimentos. La problemática en muchos de los países en Latinoamérica, además de deficiencias nutricionales y de nutrición, pues ya también las enfermedades crónicas y obesidad. Entonces, pues también se está proponiendo el que de manera similar a como se hace con diversidad, se incluya también el consumo de otros alimentos que originalmente no están en el de diversidad, pero que reflejen este consumo, por ejemplo, de alimentos ultraprocesados o chatarra. Hay, por ejemplo, un instrumento que usaron en la encuesta de Gallup que se hace en muchos países, que justo como que toma la idea del de diversidad, pero agrega otros alimentos para poder tener un indicador más completo, ¿no? Que no sea nada más diversidad, sino también este consumo de alimentos no saludables.
También en Brasil han desarrollado mucho el screener, Nova Screener creo que le llaman, que justo es como un cuestionario muy, muy cortito, o sea, se contesta en 3 minutos o menos. Simplemente la persona selecciona qué alimentos consumió el día de ayer, sin decir cantidades, a qué horas, nada. Y también está bastante asociado con el consumo, por ejemplo, general de ultraprocesados con métodos más detallados. Entonces, pues son instrumentos que ahí están a disposición también, ¿no? Porque si no siempre es posible tener como todo el detalle, que sí es bastante costoso. Entonces, sí hay otros instrumentos disponibles. Gracias, gracias por esa aclaración. Hay una pregunta referente al instrumento de frecuencia de consumo de alimentos. Dice, ¿recomiendas que este instrumento incluya porciones? Es una controversia un poco. De repente se ha visto que a veces más que la porción, lo que importa es la frecuencia. Sobre todo por esto que comentaba de, como es una memoria como genérica, es difícil que uno diga genéricamente cuánto come, ¿no? Como que es más fácil que digas cada cuándo lo comes, pero es difícil que puedas decir cuánto. O si a veces comes mucho y a veces poco y lo vas a contestar en general, pues la decisión va a ser como muy, muy aproximada. Entonces lo que se ha visto es que a veces no importa tanto el preguntar la porción, lo que más importa es tener la frecuencia, ¿no? Hay algunos instrumentos que mezclan la pregunta, ¿no? Y te preguntan al mismo tiempo, ¿cada cuándo comes un huevo? Dices, bueno, pues es que a veces como medio y a veces uno, entonces ¿cómo contesto, no? Entonces lo que se ve es que no, puede que no haga al final tanta diferencia saber la porción, puesto que es un método muy, con la intención de ser muy aproximado. Por ejemplo, aquí en México se hace para la encuesta nacional también una frecuencia de consumo que es de una semana, y esa sí se aproxima más al recordatorio porque sí es como, se hace con entrevistador, y ahí sí es como una pregunta separada, primero el alimento y luego la porción. Entonces, por ejemplo, ahí puede ser cuando es nada más de la semana previa. Entonces, cuando sí vas a poder quizá dar más detalle o recordar más con un periodo como más limitado, puede que la porción sí influya más, ¿no? Pero en estas frecuencias que son de en el último año, la verdad es que la porción no va a ser como tanto. Perfecto. Otra pregunta se relaciona ya el uso de estos datos de dieta al acercarlos a tomadores de decisiones para abogar por estas políticas públicas. Entonces, si puedes mencionar un poco de, bueno, cuando se fue generando esta evidencia, por ejemplo, calorías provenientes de bebidas azucaradas y productos ultraprocesados y identificaron que la contribución era sumamente alta, cerca del 30%. ¿Cuál ha sido este proceso de acercar esta información a gente clave que en su momento, bueno, sirvió para implementación o diseño o implementación de políticas? Sí. En México la experiencia fue que ayudó mucho a hacer alianza con la sociedad civil. Porque sí creo que como investigadores no tenemos el entrenamiento para traducir esa información en términos que sea fácil de comunicar o no conocemos a veces bien eh, cómo llegar a esos tomadores o qué, un poco como los juegos políticos, ¿no? De entender quién necesita qué, quién necesita qué apoyo, a quién no le convienen las relaciones. Entonces, la alianza con la sociedad civil, justo con gente que sabe de cómo hacer abogacía con los legisladores, pues es muy útil. Y también, por ejemplo, en México con el poder del consumidor ha sido muy, muy útil porque justo ellos saben cómo comunicar la información a la población, ¿no? Por Claro. ejemplo, en México ellos hicieron como mucho esta campaña de el refresco tiene 12 cucharadas de azúcar, o sea, como que toda esta información que podemos generar desde el área de investigación, ellos saben muy bien cómo traducirla y cómo acercarse de manera más efectiva a los tomadores. Entonces creo que esas alianzas son muy buenas porque como investigadores creo que es difícil que tengamos todas estas habilidades, ¿no? Otra pregunta se relaciona a si puedes hablar un poquito sobre en encuestas cuando es necesario incluir un segundo recordatorio de 24 horas en una submuestra de la población. Sí, me fui ahí muy, muy rápido, pero se hace porque, como comentaba, con un solo recordatorio, pues el promedio está muy bien estimado, no hace falta hacer más, pero sí queremos tener como toda la distribución, ¿no? Estas gráficas que les enseñaba de, aquí está toda la distribución, tantos están consumiendo más de tanto, tanto porcentaje está consumiendo menos. Ahí sí solo un día nos va a dar como una distribución muy
eh, como muy ancha, más ancha de lo que sería lo normal, ¿no? Porque a lo mejor en un día captamos gente que comió muy poquito ese día y gente que comió mucho ese día, pero nadie en su consumo usual va a comer ni tan poquito ni tanto, ¿no? Entonces, el tener un segundo recordatorio en al menos una parte de la población nos ayuda a, con métodos estadísticos, diferenciar qué tanto de las variaciones que vemos son entre persona o intrapersona. Y entonces, ya teniendo como esa distinción, es que podemos hacer como ese ajuste ya de manera como, estadística. Y lo bueno es que no hay que hacerlo en todos, ¿no? Con que lo hagas en una submuestra ya te facilita. Ahora, de todas maneras, sí es algo muy costoso. Por ejemplo, en México, el hacer ese segundo recordatorio es costoso porque implica que las personas que están haciendo encuesta en esa población se tienen que quedar ahí más días para poder hacer ese segundo recordatorio. Entonces eso eleva bastante eh, los costos, ¿no? Entonces, si no es posible hacerlo, hay otros métodos donde puedes pedir prestado un poco este dato de la población, por ejemplo, y no lo tengas que hacer en tu población ese segundo recordatorio. Pero si se puede hacer, pues es lo mejor para poder hacer estos análisis, ¿no? Perfecto, queda claro. Quiero leerte algunos comentarios que han puesto los participantes. Julio Castellanos dice que excelente evidencia de esfuerzos para mejorar y logros que evidencian que el cambio se va logrando y te felicitan y que esperan seguir escuchando de tus investigaciones. Marco Rodríguez también dice encantado por la ponencia y bueno, ya resolvimos su duda, que era cómo se usaban estos datos o se acercaban a actoras claves. Jimena Marro también dice muchas gracias por la presentación y muy interesante. Nos queda un par de minutos y por aquí hay otra pregunta de si hay algunos cuestionarios que utilicen preguntas abiertas. Para O- métodos así como muy cuantitativos o estos donde queremos estimar, ¿no? Traducir a números cuánto se está consumiendo. De hecho, más bien la experiencia es que hay que evitar las preguntas abiertas porque muchas veces queremos el detalle, ¿no? Y decir, bueno, cuéntanos qué tanto aceite usas o si usas este método o este otro. Y la verdad es que a veces con las preguntas abiertas luego no sabemos qué hacer o cómo contestarlas. O en la frecuencia en México, por ejemplo, queda de manera abierta el tamaño de la tortilla porque hay mucha variación. La tortilla Claro, de maíz en el norte, bueno, en el norte es más bien como de harina, pero en el sur puede haber tortillas muy grandes, en el centro son más chiquitas, pero cuando uno ve los datos, ves los datos y hay datos aberrantes, ¿no? De tortillas que no hacen este sentido. Entonces a veces las preguntas abiertas son un peligro y añaden un montón de tiempo al análisis, ¿no? Porque tienes que estar como viendo pregunta por pregunta que se contestó y clasificándola. Ahora, no sé si se refiere a un estudio como más de tipo más cualitativo, que bueno, esa es otra manera de hacerlo, que ahí sí, la verdad, no tengo nada de experiencia. Más bien, no iba a decir poca, pero no, más bien no tengo ninguna experiencia de cómo se haría en ese caso, ¿no? Para tener gracias. una impresión de la dieta de esta otra manera. Hay otra pregunta relacionada al software que mencionaste que están trabajando en el instituto para medir dieta y si pudieras ahondar un poquito en esto. Sí, en el instituto, bueno, por ejemplo, hay ya como una historia, ¿no? De los instrumentos que se han hecho. En el 99 se empezó haciendo recordatorios y era en lápiz y papel, entonces pues fue mucho trabajo luego transformarlo usarlo pues en limpio y procesarlo. Ya desde el 2012 se empezó a usar un sistema electrónico. El problema ahí es que, por ejemplo, ese sistema se volvió a usar en el 2016, pero luego ya para el 2022 ya está obsoleto, ¿no? Porque ya es un sistema operativo que ya no funciona. Entonces, por ejemplo, para el 2022 pues volvimos a desarrollar otro software, pero que no quedó nada amigable. O sea, los encuestadores lo hacen muy bien, pero tienen toda una semana de capacitación, pero para una persona sin mucha capacitación quedó un software bastante complicado, ¿no? Entonces hemos estado trabajando mucho en desarrollar este software que sea pues mucho más amigable, mucho más fácil, con más fotos, con imágenes, ¿no? Digo, el de México, pues apenas lo estamos como terminando y empezando a probar y a usar, pero si están interesados en conocer más de ese tipo de herramientas, pues está, por ejemplo, el ASA 24, que es de Estados Unidos, o el Intake 24, que es de Inglaterra. Por ejemplo, los de Intake 24, cuando nosotros hicimos este de México, ellos como que en Intake 24 sí tienen la filosofía de que otros países lo usen y lo adapten. Cuando nosotros empezamos el trabajo en México, nos dijeron como, aquí está la información,
adáptenla, pero nosotros no podemos ayudarles. Ahorita sí tienen ya personas que están ahí disponibles para ayudar a los países. Sí requiere de recursos de parte de los países porque hay que estar adaptando esa información y esa la va a generar el país, pero sí hay mucho apoyo de parte de ellos para hacer esa adaptación. Entonces esa también es una opción muy buena porque no requiere que el país haga todo, ¿no? Entonces esa de Intake Claro. 24 y si quieren les puedo anotar aquí en el chat, esa también es una opción. Les digo, el de México pues apenas lo estamos terminando y apenas lo estamos empezando a probar, a ver qué tal. Y aquí me voy a permitir agregar que el INCAP también desarrolló hace ya unos años un software para evaluación de dieta a nivel individual y poblacional. Se llama NutriIncap y la gente que está interesada también pues puede acercarse al INCAP para conocer más de este software y cómo se puede acceder a él. Ahí también la doctora ya nos puso el nombre del otro software, Intake 24. También responder, hay varias consultas sobre si este webinar se queda grabado para volverlo a ver y compartir con personas potencialmente interesadas. Sí, va a quedar grabado y ustedes la pueden encontrar en el canal de YouTube de INCAP que se llama Incapensi. Va a quedar grabado para que ustedes lo puedan repetir y repasar la información que nos compartió la doctora. Bueno, y sin más, porque ya llegamos a la hora del cierre. Yo quiero agradecerte mucho que hayas participado con nosotros, la excelente participación que tuviste, la evidencia que nos mostraste y cómo de los datos de evaluación de dieta pues se encamina y cómo pueden guiar la política, diseño, monitoreo y evaluación de política pública. Así que te agradecemos mucho y también te felicitamos por todo el trabajo que has estado realizando. Muchísimas gracias por estar con No, nosotros. muchas gracias por la invitación. Y gracias a todos también quienes estuvieron con nosotros. Vimos que tuvimos participación de varios países de la región latinoamericana, así que muchas gracias y estén pendientes del próximo webinar. Saludos a todos y feliz tarde. Muchas gracias. Adiós.